Tacos de carne molida, fáciles y rendidores. Consiente a la familia con estos tacos dorados bien llenitos de carne molida con papa. Quedan bien crujientes y deliciosos. Lo único malo es que te van a pedir que los prepares siempre. Acompáñame a verlos. Para empezar voy a poner a hervir 2 papas medianas, que es el equivalente a 320 gramos. Puedes usar hasta 3 papas para esta receta. También puedes cubrir la ollita para que comience a hervir más rápido el agua. Mientras tanto me voy a otra parrilla y encenderé mi estufa a temperatura media alta. Agregaré bastantito aceite a que cubra aproximadamente medio centímetro de la base. Una vez el aceite esté caliente voy a freír 2 cebollas grandes que corté en juliana y les voy a poner una pizca de sal. Esto para ayudar a que liberen sus jugos y se cocinen mucho más rápido. Mezclaré y dejaré a temperatura media baja por unos 10 minutos aproximadamente. Eso sí, sin descuidar, cada cierto tiempo voy a venir a mezclarlas. Pero bueno, aquí las papas ya están hirviendo, por lo tanto les añadiré una cucharadita de sal. Cubriré nuevamente y las voy a dejar a temperatura media hasta que estén suaves. Regresaré a las cebollas que ya se ven mucho mejor, transparentes y quieren comenzar a dorar. Mezclaré un poco más y les voy a agregar 3 chiles guajillo a los cuales les retiré la semilla y corté en trocitos. Este ingrediente dará sabor y color a las cebollas y el aceite. Voy a freír por 1 a 2 minutos más, esta vez a temperatura baja y sin dejar de mezclar porque no quiero que el chile se queme, ya que si eso pasa se amarga y dejará un sabor que a nadie le va a gustar. Ok, después de 2 minutos iré retirando las cebollas y los chiles, escurriéndoles bien el aceite antes de colocarlos en algún bol o un platito. Y ya tenemos listas nuestras cebollitas aromatizadas perfectas para acompañar estos taquitos. Voy a dejarlas a un lado solo por un momento, para después vaciar el aceite que ya no debe estar tan caliente en otro recipiente, pues lo seguiremos usando. Por otro lado, después de un total de aproximadamente 30 minutos en la estufa, mis papas ya están listas. Te recomiendo revisarlas con un cuchillo como se muestra en el video. Si atraviesa muy fácilmente las papas, quiere decir que ya están perfectas. Ahora regresaré al sartén y agregaré una cucharada del aceite aromatizado. Ya que el aceite esté caliente, voy a colocar 400 gramos de carne molida de res. En este punto ya tengo la temperatura de la estufa en media alta y con una palita iré machacando y distribuyendo la carne por todos lados para freírla bien. Seguiré mezclando hasta que cambie su color. En ese momento voy a añadirle una mezcla de 1/4 cucharadita de sal y 1/4 cucharadita de caldo de verduras en polvo, aunque puedes usar solo sal y recuerda que la cantidad es al gusto. Enseguida, para dar aún más sabor, agregaré 1/4 cucharadita de orégano y 1/4 cucharadita de tomillo seco. Mezclaré a incorporar para después añadir un poco de pimienta negra molida, que no puede faltar, y un poquitito más de sal de ser necesario. Seguiré mezclando unos minutitos más, pero algo que no debe olvidarse son los ajos. Yo usaré 3 piezas y los voy a rallar sobre la carne, aunque también los puedes picar muy finamente. Aprovechando este espacio te recuerdo que puedes encontrar los ingredientes en la cajita de información, pero también te los voy a dejar al final del video. Ok, mezclaré a que el ajo se cocine y aromatice a toda la carne. La verdad es que ya en este momento huele muy rico. Aunque además voy a ponerle una cucharada de salsa de chipotle, que en realidad yo quería usar chipotle adobado, pero por ahora no tengo en casa, por ello sustituí. Te recomiendo usar chipotles adobados al gusto u omitir este ingrediente. Cocinaré unos minutitos más a que se amalgamen los sabores y la carne quede aún más rica. Y ahora sí, ¿recuerdas las papas que pusimos a cocer hace un ratito? Pues este es el momento de agregarlas, sin la piel y cortadas en cubos no tan pequeños. Iré machacándolas muy bien y mezclando con la carne. Si ves, no me queda un puré perfecto. A mí así me gusta, pero si tú quieres puedes machacarlas muy bien antes de incorporarlas a la carne. En fin, voy a poner un poquito más de sal por las papas, pero tú prueba primero y si crees que necesita más sal, entonces como yo, le añades. Por último voy a vaciarle unos 100 a 150 mililitros de agua. Mezclaré
y esperaré hasta que se evapore. En este punto también puedes probar y si crees que le hace falta sal, pimienta o especias, ajustas. Bueno, ya después de unos 20 minutos aproximadamente la carne ya está perfecta, por lo que voy a ir formando los tacos. Para ello voy a tomar una cucharada de la carne y voy a distribuir en una tortilla de maíz como se muestra en el video. E ir haciendo exactamente lo mismo hasta que tenga todos los tacos que comeremos en este momento. Por cierto, si te está gustando la receta y te ha ayudado, te invito a que te suscribas y que además actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos que te comparto con mucho cariño. Ok, voy a tomar un poco del aceite aromatizado para barnizar solo uno de los lados del taco. Ya que esté bien barnizado, voy a poner en un sartén caliente colocando el lado con aceite, tocando el sartén como se muestra en el video. Y haré exactamente lo mismo con los demás tacos. Como puedes ver, mi sartén es pequeño y solo puedo poner 2 piezas, pero aquí una plancha o un comal grande te sería de mucha ayuda. Pero bueno, ahora barnizaré la otra cara de las tortillas y ya que estén doraditas, de un lado voltearé y esperaré a que doren muy bien del otro lado. ¿Y qué te digo? La verdad que estos tacos me encantan, aunque no lo creas, ese aceite aromatizado les da mucho sabor y el agregar papa hace que rinda la carne, por ello te comento que puedes poner hasta 3 papas chicas, el equivalente a 400 gramos. Ya bien doraditos, retiraré y colocaré en una rejilla para remover el exceso de aceite, pero también esto ayuda a que se mantengan crujientes. Al servir, les voy a poner la cebollita preparada, sí, esa que hicimos al inicio del video, y un poquitito de repollo curtido que es muy conocido en el Istmo. De hecho, ya les compartí la receta en mi video de garnachas. Claro que puedes usar lechuga también sin problema. Y por último, que no falte la salsa, que puede ser verde, roja o como la que yo hice, que es de chipotle y chile de árbol. No es por nada, pero me encantó en estos taquitos. Creo que ya te he dicho todo, solo me queda invitarte a que los pruebes y me dejes en los comentarios qué te parecieron. A mí en lo personal, como ya te dije hace un momentito, me parecen deliciosos. Unos tacos crujientitos que cada que puedo, o más bien cada que consigo harina o tortillas de maíz, preparo en casa para variar un poquito el menú de la semana. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.